Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua. Quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, aquí de la República Mexicana en el Estado de México, transmitiendo para Radio Shalom desde cabina en vivo, aquí en Extensión México, lo que es en el Ministerio Congregación Bethesda. Bien, mis amados, quiero darles la bienvenida a su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. Encontrando al Mesías en la Torá, como es de costumbre, todos los miércoles a las 8 a.m. horario pacífico. Bien, mis amados, quiero invitarles a también nos visiten en nuestras páginas, en las diferentes plataformas, en las redes sociales, principalmente en lo que es la página oficial, el www.elyosoy.com, donde encuentras toda clase de material que edificará tu vida espiritual. Gloria sea al Eterno. También nos encontramos en plataformas como YouTube. Ahí tenemos 2 canales, Congregación El Yo Soy y la Keilah de Yehoshua. Te invitamos a que nos sigas y compartas los temas. También estamos por Telegram, por WhatsApp y también en Facebook. Amén. Bien, mis amados, quiero aprovechar los tiempos también de estas ondas radiales en Radio Shalom para enviar saludos y muchas bendiciones a nuestros amados mentores. Nuestro amado Morea, Jarón Morales, y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Ellos son los presidentes, son nuestros Morim Berroín, pastores y maestros, y los directores y fundadores de Asambleas Alfa y Omega, incorporado en el sur de Los Ángeles, California, una institución legalmente establecida, moralmente establecida, pero sobre todo espiritualmente establecida por el Eterno. Y es a través de esta asamblea que tenemos cobertura, la Keilah de Yehoshua, Congregación El Yo Soy, Radio Shalom, las diferentes salas de enseñanza, el instituto y también los diferentes ministerios en diferentes partes de este mundo, diferentes países, como en el caso nuestro aquí en México, en Congregación Bethesda. Bendiciones abundantes para ustedes, mis amados mentores, a Jarón Morales y a Araceli de Morales. También quiero enviar bendiciones a tu vida, a ti que nos estás escuchando y sintonizando a través de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y la invitación es a que sigas compartiendo el enlace de la radio, el enlace de la página y también el de WhatsApp, que es por donde estamos congregados en línea todos los días y todo lo que son los tiempos señalados. Gloria sea al Eterno. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros. Quiero que tengamos una charla bajo un tema. Obviamente sabemos que el tema de radio, el programa se llama Encontrando al Mesías en la Torá, pero hoy quiero invitarte a que tengamos una charla bajo el tema Testificando del Mashiach. Testificando del Mashiach. ¿Qué tan importante es dar testimonio del Mashiach? Y esto está enlazado con lo que es las buenas nuevas, el Evangelio, predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación. Hemos orado, hacemos tefilá aquí en la Keilah de Yehoshua, a través de Radio Shalom. Oramos 3 veces al día, juntos en Ejad, como familia en Lemuná, y también en distintas horas, cada quien en su horario, en su tefilá personal con el Eterno, y llevamos una vida en devoción. Bendito sea nuestro Abacados por la oportunidad que nos da, y la oportunidad también a través de los medios. Por eso es la invitación a que te unas cada día seamos más para gloria y honra de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Bien, mis amados, testificando de Mashiach. Quiero invitarte ahí a la bendita Torah, pero en el Brit Hadashah, lo que es nuestra Torah oral aquí en la Keilah de Yehoshua, lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado en nuestro idioma, conocido también en la esfera espiritual en las religiones del mundo como el Nuevo Testamento. Pero en el Lashon Kadosh, en el lenguaje santo, en el hebreo es Brit Hadashah, pacto renovado. Así lo anunció el Eterno. Este es el pacto que yo renuevo con ustedes. Pero quiero invitarles ahí a lo que es el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 1. Quiero que lo leamos juntos. Mire lo que dice la palabra del Eterno, Beshem de Yehoshua HaMashiach, en el principio de las buenas noticias de Yehoshua.
HaMashiach, el Hijo de Dios, el Ben Elohim. Entonces, buenas noticias. Vamos a hablar de buenas noticias. Hemos escuchado muchas malas noticias últimamente por todos lados y hasta parece que se hace tendencia a hablar de malas noticias. Pero la bendita Torá, el Tanaj, el Brit Hadashah, nos dice, miren, de tal manera ha amado Elohim a este mundo, que dio a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo a este mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por él. Porque este mundo está bajo condenación. Porque se mueve bajo las leyes del pecado y de la muerte. La paga al pecado es muerte. Mas la bendición, la dádiva del Eterno es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Esa es una buena noticia, pero pareciera que llama más la atención las malas noticias. Pero hoy vamos a hablar de buenas noticias. ¿Y de qué vamos a hablar? De en el principio de las buenas noticias de nuestro amado Mashiach Yeshua. Quiero llevarte también ahí en el Brit Hadashah, invitarte a que abras ahí tus Sagradas Escrituras y vayamos al Brit Hadashah, el Pacto Renovado, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Y quiero que vayamos del verso 1 en adelante. Amén. Miren lo que dice el Brit Hadashah, Beshem de Yehoshua HaMashiach. De Shaul, hablando del apóstol Pablo, un emisario, un enviado del Mashiach Yehoshua, por la voluntad del Eterno y por la promesa de la vida que está en el Mashiach Yehoshua. ¿A quién le está hablando? Dirigida a Timoteo, dice el apóstol Pablo, mi hijo, a quien amo. Inmerecido favor, amor, paz, salud, prosperidad y alegría del Eterno, de nuestro Abacados y del Mashiach Yehoshua, Señor nuestro. Lo está saludando y lo está bendiciendo. Otra versión, que es la Reina Valera, dice gracia, misericordia y paz en nuestro amado Yeshua. Dice el verso 3. Doy alabanza al Eterno, al cual, como mis antepasados, adoro con una conciencia limpia, con la cual te recuerdo en mis oraciones noche y día. Ahí vemos la paternidad espiritual del apóstol Pablo sobre su hijo espiritual, como se le conoce, en Timoteo. De tenerlo en sus oraciones. Es importante estar orando unos por otros. Mire lo que dice el verso 4. Me acuerdo de tus lágrimas y añoro verte para poder estar lleno de alegría. El deseo de darse un abrazo, el deseo que tenemos aquí en la Quería de Joshua de podernos visitar, de podernos abrazar. Pero mientras eso sucede, permitimos y agradecemos al Eterno que nos permite estas plataformas y las redes sociales y estos dispositivos electrónicos para estar en Ejad, unidos al Eterno, unidos entre nosotros. Dice, recuerdo tu sincera emuná, hablando de la fe completa, de la fe perfecta, de la fe madura. La misma emuná que tuvieron primero tu abuela y tu madre Eunice. Y estoy convencido que también tú la tienes. Esto es lo que reconoce el apóstol Pablo. Por lo cual te recuerdo que avives el don del fuego de Adonai que recibiste por medio de la imposición de mis manos. Avives el don del fuego del Ruach HaKodesh. Así como nos habla hoy la palabra, tenemos que mantenernos avivados. Tenemos que mantener la llama encendida, bendito sea nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice el verso 7. El Eterno Jehová Sebaot no nos ha dado un ruaj de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras está diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es necesario hacer uso de esto que Él nos ha dado, el don, avivar el don del fuego del Ruach HaKodesh y dominar las emociones de nuestra carne. Dice el verso 8, así que no te avergüences de dar testimonio del Eterno, ni de mí, que soy prisionero,
Por el contrario, acepta tu parte en sufrir las diferentes pruebas por motivo de las buenas noticias. Adonai, el Eterno, te dará la fortaleza para ello. Y en este tiempo también, amados hermanos y hermanas, tenemos que padecer muchas cosas a causa de predicar las buenas nuevas de salvación. Por predicar que hay alguien, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, que ya pagó el precio de tus transgresiones, ahí en el madero. Anunciar el arrepentimiento en su nombre. Anunciar que es necesario que te arrepientas y te vuelvas de tus malos caminos haciendo teshuvá. Sufriremos persecución. Sufriremos afrenta. ¿Pero qué le recomienda? Dice, no te preocupes. Sufre lo que tengas que sufrir. No importa que tengas que ser pasado por diferentes pruebas a causa de llevar las buenas noticias. El Eterno mismo te fortalecerá para que realices tu trabajo. Cuando vamos al Tanaj, por ejemplo, en el Sefer de Yirmiyah Haleví, lo que es el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 17, el Eterno, en el llamado que le hace, le dice de esta manera, le dice, pero tú, Yirmiyah, tú, Jeremías, ciñe tus lomos y levántate y habla todas las palabras que yo te he ordenado que hagas. Cuando los confrontes, no tengas temor de su rostro, porque si tienes temor de ellos, yo te quebrantaré delante de ellos. ¿Qué le estaba diciendo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Le estaba diciendo, yo te voy a respaldar. No temas hablar esas buenas noticias. No temas hablar de que se arrepientan, de que se vuelvan de sus malos caminos y transgresiones. Y lo mismo le dice el apóstol Pablo a su discípulo amado. Regresamos al verso 9. ¿Por qué? Le explica, dice, mira, Timoteo, por cuanto Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, a ser parte de su pueblo, no por causa de nuestras obras o por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su propia voluntad y la bondad inmerecida que Él nos dio a los que estábamos unidos con el Mashiach, Yeshua, antes de la fundación de este mundo. Y esto para los tiempos eternos. La versión que te estoy leyendo es la Torah Hay, pero lo puedes comparar con la Reina Valera, que es la que conoces y utilizas. El verso 10. Pero solo ahora ha sido revelada por la manifestación de nuestro Salvador y Dador de la vida, Yeshua HaMashiach, quien abolió la muerte y por medio de las buenas noticias reveló vida e inmortalidad. Entonces, también el Shilach Saulo, en lo que es el Sefer, la carta a los romanos, nos dice esto mismo. Cuando dice, porque no me avergüenzo de las buenas noticias, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación. El Evangelio, las buenas noticias, es poder del Eterno para salvación. Dice al Yehudí primeramente y también al griego. Amén. Entonces no debemos de avergonzarnos. Fue revelado, manifestado por nuestro Salvador Adonai Yeshua, quien abolió la muerte por medio de las buenas noticias. Por medio de las buenas noticias reveló vida e inmortalidad. Bendito sea su nombre. Quiero invitarte también ahí en el Berij Hadashah, lo que es el Sefer de Yohanan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versos 4 y 5. Él lo relata de esta manera y dice, en él estaba la vida. ¿En quién él? En Yeshua HaMashiach. Y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Quién es esa luz? Yeshua. El mismo apóstol Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 1, versículo 13. Y les dice, el Mashiach, él nos ha librado del dominio del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, lo que nos dice Juan,
Nos lo confirma Pablo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y él nos ha librado del poder del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al poder del reino de la luz. Pertenecemos al reino. Por eso la bendita palabra en el Brit Hadashah dice: mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué tinieblas nos ha traído? El día y la noche siguen existiendo. Entonces no se refiere a la oscuridad literal o al día a la luz literal. Se refiere a las tinieblas espirituales. Porque cuando estamos sin salvación, estamos en tinieblas. El pecado, la transgresión, entenebrece el entendimiento. Nos mete en tinieblas, no nos permite ver, no nos permite entender, no nos permite comprender. Esto también fue profetizado a través de Yesaya Haneví, profeta Isaías. En el capítulo 9, verso 2, cuando nos dice: mira, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Él estaba profetizando la era del Mashiach, 740 años aproximadamente antes de esta era común. Y lo estaba viendo en presente. Dice: este pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿A qué tinieblas se resplandece? ¿A qué tinieblas se refiere? A las tinieblas espirituales. Cuando caminamos a oscuras, cuando no sabemos hacia dónde vamos. Cuando no sabemos y no tenemos conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Como testimonio personal, yo recuerdo que ya en el mundo, como se le conoce, cuando no tenía Elohim, no tenía pacto, no tenía promesas, no tenía salvación, no tenía Torah, me gustaba mucho un canto, una canción, y en una de sus frases decía: quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Ahora que el Eterno me trajo a su luz, puedo entender que yo despreciaba la luz que alumbra el entendimiento. ¿Por qué? Porque caminaba en tinieblas. Por eso dice el Brit Hadashah: porque el Eterno no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que fuese salvo por él. Pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Y muchas veces por eso se desprecia la luz, porque se prefiere vivir en las tinieblas, porque las obras son malas y no tienen el deseo de renunciar. Pero no es de esa manera en que puedes ser alumbrado. Tienes que ser expuesto a la luz. No puedes renunciar a todas las tinieblas y luego irte a la luz. No funciona de esa manera. Tienes que disponer tu corazón y ser expuesto en la luz para que la luz alumbre todas las tinieblas y entonces las puedas ver claramente y entonces podemos entender y ya no despreciar lo que no comprendemos, sino valorar lo que ya hemos comprendido. Por eso este pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9 al 13, nos dice que el Mashiach, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todas las cosas por él fueron hechas, y para él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin él hubiese sido hecho. Cuando vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 14 en adelante, el apóstol Pablo dice de esta manera a los Colosenses: miren, en él tenemos redención, y en él tenemos el perdón de nuestros pecados. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación, y por él fue creado todo lo que está en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y todo lo que no se ve, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todas las cosas por su mano y por medio de él fueron creados.
Y cuando vamos ahí al Sefer de los Ibrim, carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que por emuná creemos haber sido constituido el universo. De modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Por medio de qué? Por medio del poder, por medio de la palabra, del poder creativo de nuestra Abacados. Y ese poder, ese verbo, es Mashiach, Yahushua. Aleluya. En Él tenemos redención y el perdón de nuestros pecados, porque Él es la imagen del Dios invisible, el cual se hizo visible, manifestándose en carne para venir a salvarnos. Bendito sea su nombre. Él existió antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas y por Él subsisten. En otras palabras, porque Mashiach, el Eterno, vive, usted y yo también vivimos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah. Él es el maestro, Él es el profeta, Él es el pastor, Él es el maestro, Él es evangelista, Él es el todo. Él es el todo. Él es el Elohim y Padre de todos nosotros. Y nuestro maestro aquí en la Keilah de Joshua. Keilah es congregación, asamblea, pueblo, la novia o la iglesia, como se conoce. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo, porque en él, nuestro Abacadosh, ha querido habitar en toda su plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo mismo. Todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, haciendo la shalom, la paz, por medio de su sangre derramada en el madero. En ese madero, Él pagó el precio de tus rebeliones y mis rebeliones, de tus pecados y mis pecados. Él fue molido por esa situación. Él sufrió nuestras dolencias, tus dolencias y mis dolencias. Él ha pagado el precio de tu paz, de mi paz, y por su llaga hemos sido curados. Y hasta ahorita está esperando ver el fruto de la aflicción de su alma, como dice el verso 11 de Isaías 53 en el siervo sufriente. Este amado Mashiach Yahushua, el siervo sufriente, a lo suyo vino, nos dice Yohanan, capítulo 1, verso 11. A los suyos vino, a los de su oficio, a los maestros doctores de la bendita Torah, pero los suyos no le recibieron. Le rechazaron. Pero mire qué bendición. Pero más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les ha dado poder, autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Benei Elohim. A todos los que hemos creído en su nombre. Esto es lo que nos hace hijos del Eterno. Amén. Porque hemos creído. La emuná, que no es de nosotros, es un don divino, nos ha alcanzado para creer que estas cosas son así. Y eso nos ha dado el poder, el derecho legal. Somos hijos legítimos del Eterno. Que guardamos mandamientos en la fe de nuestro amado Mashiach Yahushua, como dice Jasón Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Por eso a todos los que le recibieron, a los que han creído y siguen creyendo en su nombre, se les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacen de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. En otras palabras, no nacieron de sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo de los hombres y las mujeres, sino por la buena voluntad del Eterno. Cuando vemos en el Evangelio de Juan capítulo 3, del verso 1 al verso 6, nos relata la conversión de Nagdimón, de Nicodemo, cuando de noche busca al Mashiach y le dice: Rabí, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Elohim con él. Nadie puede convertir el agua en vino y tener esa tremenda calidad de vino si no está el Eterno con él y en él. Y Mashiach le contesta: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino del Eterno, para poder mirar la era mesiánica, la era del Mashiach. Nicodemo le contesta: bueno, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede entrar un hombre siendo viejo nuevamente al vientre de su madre y nacer? Imposible. Le contesta Mashiach: mira, te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu, de la bendita Torah y del Ruach HaKodesh, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder disfrutar de la era del Mashiach y de todo lo que hay en él.
Entonces es necesario nacer de nuevo. Y cuando hablan nacer de nuevo es que hay que morir a algo. ¿A qué hay que morir? Al ego, al yo, al orgullo, a la identidad del mundo, a la personalidad del mundo. El apóstol Pablo llegó a decir, mira, todo lo tengo por basura con tal de ganar a mi Mashiach. Entonces tenemos que ver eso. También nos encontramos como nuestro amado Mashiach dijo, mire, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda a causa de mí, a causa de la buena noticia, éste la hallará. El Sheliach Shaul lo dice porque vuestra vida está escondida con Dios en Mashiach y Yoshua. Entonces este mundo nos ha dado una identidad, una personalidad. Este mundo nos ha dado una formación por la influencia donde nacemos, donde crecemos, donde nos desarrollamos y donde aprendemos. Ahora pues, cuando venimos a las cosas del Eterno, a los caminos de la Emuná, en Yoshua HaMashiach, Adón nuestro, tenemos que morir a lo que éramos y renacer. Renacer de la bendita Torah y del Ruach HaKodesh, que ese es el agua que limpia, y el Espíritu. Para no solamente poder ver el reino en la era del Mashiach, sino poder entrar y disfrutarla, y en el tiempo venidero lo lanjaba. Pero es necesario que renunciemos, que nos neguemos a nosotros mismos, tanto a lo que nos gusta y apasiona, como a lo que no nos gusta y nos molesta. Tienes que morir a todo aquello, porque morir es eso. A un cuerpo muerto tú le haces cosquillas y no siente nada. Lo ofendes y no siente nada, lo halagas y no siente nada. Tenemos que morir a la identidad del mundo. Baste ya el tiempo pasado para haber vivido como los gentiles, muertos en la vanidad de nuestra mente y en las malas obras. Y aprovechar el tiempo que queda para servirle al eterno Mashiach Yoshua, para lo que hemos sido llamados. Entonces, el que quiera seguir al Mashiach tiene que negarse a sí mismo, a lo que le gusta y a lo que no le gusta. Morir a la identidad como lo entendió Nicodemo y poder nacer de nuevo. Y muchas veces de las diferentes religiones traemos esas malas semillas a las cuales hay que morir. Porque naces de nuevo, sí, pero también traes malas semillas como el ego, como el orgullo. Y también hay orgullo espiritual en las cosas santas. Y también se tiene que morir a eso. Entonces es necesario morir para nacer de nuevo. Y vivir para el eterno. Y cuando buscas el reino de Elohim y su justicia, Él añade todo lo que humanamente necesitas en esta dimensión de los vivos, en la experiencia de la carne. Mientras estamos en este planeta de los vivos, bendito sea el Eterno. Gloria a Dios. Mire, Gilel Lucas dice de esta manera. Le habla al pueblo, el doctor Gilel Lucas. El capítulo 1, versículo 1 al 4. Y habla, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertamente comprobadas y ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo, Teo Dios, Filo, amor, se interpreta o se traduce como el amado de Dios o el amado por Dios. Entonces puedes poner ahí tu nombre, yo puedo poner el mío, seas hombre o seas mujer, Teófilo o Teófila, amado de Dios, amada de Dios. Te está hablando la bendita palabra y dice, he puesto todo en este orden, he indagado diligentemente, investigado para bendecirte, oh amado de Dios, oh amada de Dios, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, en las cuales has sido instruida. Por eso el menester, por eso el deseo, el anhelo de este tipo de enseñanzas, de regresar al inicio, desde cero, comenzar para ir avanzando, caminando, entendiendo, comprendiendo, tal y cual está la Sagrada Escritura. ¿A qué nos invita la palabra? La buena noticia que nos invita a seguir
extendiendo el reino de Elohim y su justicia, predicando buenas noticias, anunciando buenas nuevas de salvación, y eso consiste en la obra redentora del Mashiach, eso consiste en la Teshuvah, el arrepentimiento, en el nombre del Mashiach, la Tevilá, el bautismo en el nombre del Mashiach, y también ser llenos del Ruach HaKodesh en el nombre del Mashiach Yehoshua. Amén. Aleluya, bendito sea el Eterno. Bueno, mis amados, por cuestiones de tiempo me retiro esta mañana. Les bendigo, les amo, les respeto, les honro. Espero que esto sea de bendición para vuestras vidas. Compártanlo con personas que van iniciando en las cuestiones de los caminos de la fe, en el Evangelio. Invítelos aquí a la Keilah de Joshua. Hay mucha bendición. 12 maestros compartiendo enseñanzas de diferente tipo, en diferente nivel. Será de bendición que cada día seamos más. Quien te ha hablado es tu hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, desde cabina en vivo en lo que es Congregación Bethesda para todo este Olam. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que tengas un excelente día, una excelente tarde, de mucha verajá, de mucha bendición. Y con el favor del Eterno nos vemos el próximo miércoles en tu programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. ¿A qué hora? Amén. A las 8 de la mañana, horario pacífico. Bendiciones. Amén.